Hola, soy Erich Iturra y en esta ocasión me gustaría compartir contigo algunas ideas, algunas comprensiones acerca de las emociones. Y vamos a comenzar diciendo que todas las emociones están al servicio de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué pensamos que hay emociones buenas y malas? En términos muy simples, porque no sabemos cómo sentirlas. Tenemos miedo a descubrirnos y a sentir lo que ocurre en nuestro interior, porque las emociones nos conectan con un mundo que en general nos resulta desconocido, nosotros mismos. Una emoción es una respuesta hormonal que nos permite adaptarnos al entorno y hacer algo. Pero su función de adaptación solo es posible si nos damos el permiso de vivir a tiempo real la emoción primaria que se corresponde con lo que está sucediendo. Es importante, es importante reconocer las emociones que se corresponden con el momento presente, porque son las únicas que nos adaptan a los cambios del momento y nos permiten una única buena decisión y una única buena acción en el instante. De modo que la emoción me adaptará a algo peligroso o a algo triste, a algo alegre o a algo amoroso o a la defensa de un límite. Eso según el cambio o el estímulo que haya en el ambiente. Y entonces son las únicas emociones beneficiosas o productivas, las cuales nos hacen más creativos y nos permiten crecer, que son estas emociones primarias. El problema es que estamos muy pocas veces viviendo en el instante presente y entonces, en lugar de vivir lo que nos toca y lo que nos va a adaptar en el presente, revivimos algo del pasado y eso es lo que nos desadapta y por lo tanto nos impide ser creativos y nos impide crecer. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son las emociones que estamos viviendo. En los talleres que dicto y en especial en el que trata de las emociones es lo primero que vamos a descubrir. Existen 5 emociones primarias que son las que nos adaptan a la realidad y por lo tanto las únicas que nos hacen vivir en el presente: el amor, el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Pero aquí hay una cuestión: la mayoría de las personas solo es capaz de vivir a tiempo real probablemente una o dos emociones primarias y las otras las tiene reprimidas. Toda emoción primaria que se ha bloqueado, que se ha reprimido, tiene consecuencias, porque significan un no a la vida, significan un no a alguien tal como es un rechazo a la vida. Entonces, van a generar una emoción secundaria para ocultar la primaria, que la persona percibe como demasiado peligrosa o culpabilizante para vivirla, y esa es la razón por la cual la bloquea. Lo que luego se somatiza en un síntoma o en una enfermedad, pidiendo a través del cuerpo que la persona se reconcilie con la situación o con quien haya tenido algún conflicto. De modo que la somatización se produce cuando la persona no tiene la energía suficiente para expresar un sentimiento de no amor, como la ira, el rechazo o la negación a tiempo real, y ese sentimiento se fusiona con otro, por ejemplo, de vergüenza, de miedo o de tristeza. Entonces se vuelve contra la persona, primero en forma de culpabilidad, de resentimiento, de amargura, de desesperación, y esa es la forma como se configura un conflicto biológico, cuando no se vive la emoción adecuada en términos adaptativos al contexto. Y la persona experimentará confusión en su interior y a causa de ello, muchas veces, sin saber por qué, no logra lo que desea o no logra lo que necesita y llevándole a sentir frustración. Entonces, cada situación que experimentes durante el día puedes considerarlo como una oportunidad. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eres consciente de cuáles son tus convicciones? ¿Y serías capaz de cuestionarlas? Porque si no lo eres, de seguro funcionas muchas veces sobre la base de prejuicios y emociones que están desadaptadas al instante. Entonces, observa tus pensamientos. ¿Están en el pasado o en el futuro? Así sabrás qué tanto vives en el instante presente.
Las ideas, los pensamientos pueden ser maravillosos, pero no son la vida. Pueden ser útiles o no, para guiarnos en la vida. Pero la vida se encuentra únicamente en la experiencia. Imagínate, sería como leer un menú muy bien decorado y puede guiar a tomar una decisión, pero el menú no es la comida. Y si te pasas todo el tiempo leyendo el menú, terminarás sin comer. O incluso peor, hay personas que se comen el menú porque viven de puras ideas y así es como dejan que la vida se les escape, así es como la vida se le va entre las manos. Hay quienes no se permiten, por ejemplo, vivir la alegría. Otros no se permiten vivir la tristeza, o la ira, o el miedo, o el amor. Pero ¿de qué depende? De lo que cada uno aprendió en su niñez. Habitualmente se trata de las emociones que en la infancia eran prohibidas para el niño. Si le decían, por ejemplo, los niños que lloran son feos, entonces el niño tenía que sonreír en lugar de llorar. O tienes que ser valiente, o no tienes que tener miedo a nada ni a nadie, o te lo pasas haciendo mañas, o cambia esa cara, y así sucesivamente, por poner algunos ejemplos. Y esto es algo que sucede o ha sucedido en todas las familias, es algo universal. Hay algo que se transmite de generación en generación como un impedimento de acercarse a ciertas emociones. De ese modo, la persona es como aprende a no expresar y a reprimir en su interior por agradar a los padres o a los mayores con quienes vivía. Muchas veces enmascarando lo que sentía, y podemos ver que hoy de adulto es lo que observamos que tiene como respuesta en las diferentes situaciones de su vida. Entonces, puede sentir tristeza, pero la persona muestra ira o viceversa. Y es la manera básica como una persona se desconecta de su realidad más profunda. En ocasiones, también las personas creen que vivir las emociones significa un desborde. Y eso precisamente es señal de no estar viviendo las emociones a tiempo real. Las emociones no son dramáticas ni son eufóricas. Cuando una persona expresa sus emociones, pero si lo hace con desborde, está atrapada por un trauma o un conflicto del pasado que aún no logra resolver. Las emociones que se viven a tiempo real duran cuestión de unos segundos y luego se transforman. Pero para lograrlo es un camino largo de autodescubrimiento y de trabajo personal. Por ejemplo, una emoción que se repite mucho, o sonrío mucho, o me río mucho, o me enojo mucho, es que a nivel inconsciente estoy defendiéndome de una emoción que me fue prohibida en mi niñez. Por ejemplo, a veces una persona puede insultar a otra o lanzarle un golpe sin mediar una provocación que le haya puesto en un peligro real. Y uno suele escuchar cosas como, bueno, pero ¿qué más podía hacer, no? O porque esa persona siente tanto sus emociones y está tan conectada que entonces por eso lo hace. Y es como si eso le exculpara de su acto. La verdad es que si una persona tiene esa respuesta es porque al no saber qué hacer con el miedo que le produce sentir su emoción, su manera de huir de sí mismo o de sí misma suele ser lastimar a otras personas. Ahora, veamos algo simple. Si está pasando un pensamiento por tu mente y puedes verlo, obsérvalo. Te vas a dar cuenta de que el pensamiento pasa y del mismo modo, si te sientes triste, observa tu tristeza. Va a pasar, siéntela. Solo siéntela sin querer huir, sin querer justificarla, ni juzgarla, ni querer lanzársela a alguien, ni querer que sea diferente. Sigue observando en tu interior y si puedes hacerlo, te vas a dar cuenta de un instante a otro que se ha transformado. Quizá todavía siga siendo tristeza, pero la estarás viendo de un modo completamente diferente, o quizá ahora sea paz. Porque del mismo modo que corre el agua en un río o se mueven las nubes en el cielo, una emoción también pasa. Es energía en movimiento. Las emociones son grandes maestras y protectoras de la vida.
En resumen, lo que dicen las emociones es, siénteme. Y la forma de enseñarte a hacerlo es a través de la experiencia. Ahora fíjate, la experiencia en sí es neutra. Si no atiendes su llamado, tomará la forma de conflicto, pero no es que la vida te quiera castigar o poner a prueba. Es porque te ofrece la oportunidad de aprender algo que de otra manera no pudiste o no quisiste escuchar. En el taller que dicto sobre las emociones, exploramos con detalles los diferentes tipos de emociones, las primarias, las secundarias, las compuestas, las elásticas, las heredadas por el sistema familiar también, cómo reconocerlas y además de toda la conciencia acerca de ellas, sobre todo hacemos muchos ejercicios prácticos de sistémica para que cada uno pueda sanar lo que necesita en este momento en relación con sus emociones. Ahí es donde podemos trabajar los miedos, las angustias, las ansiedades, los traumas, de modo específico para cada uno. Y es bueno saber que un trauma es un portal del amor, es un portal hacia una transformación. No hay una persona sin trauma y quien piense lo contrario es una ilusión. Todos los seres humanos viven traumas y gracias a esos traumas y su reacción de supervivencia que ha tenido en relación a él, es como cada persona puede evolucionar de un modo distinto. Cada uno se entrega al trauma y descubre una dimensión superior de amor, de fuerza, de modo que podemos decir que el trauma es un portal a otra dimensión de amor. Por eso este curso hace un antes y un después para quienes participan, trayendo reconciliación a su vida, armonía, paz y un sentimiento creciente de plenitud. Cada vez viviendo más su vida, cada vez más en el presente. Pero también puede que a alguien no le interese saber la función de sus emociones, para qué están o para qué le sirven, y cómo usarlas a su favor en su vida en lugar de que las emociones dominen su día a día. Entonces la pregunta es si estás dispuesto, si estás dispuesta a sentirlas o no, porque de cualquier modo las emociones siempre están presentes y en el momento que aparecen son parte de tu experiencia. El único punto es si estás dispuesto, si estás dispuesta a vivirlas. O del otro lado, ¿qué te impide vivir tu vida exactamente como quieres? Mientras más controladora es una persona, es una indicación habitualmente de con cuánto miedo vive y cuánto reprime lo que siente. Y de ese modo no puede haber alegría, ni paz, ni tranquilidad. En cambio, cuando una persona más se abre a su transformación, se vuelve más y más creativa, expresiva y expansiva. Pero no hay necesidad de expresar sobre otro porque el otro es sencillamente irrelevante para este propósito. Y entender que detrás de cada emoción que experimentas no solo tienes una historia, sino que además tienes una interpretación acerca de por qué vives eso de esa manera y no de otra. Y aquí es donde aparece la otra cuestión. Si estás dispuesta a asumir la responsabilidad de tus emociones, la responsabilidad de lo que sientes y la responsabilidad de lo que interpretas. O la responsabilidad del significado que das a la experiencia a partir de ellas. Es importante porque si no estás dispuesto, si no estás dispuesta a asumir lo que sientes, no puedes saber quién eres justo ahora, ni cómo sentir lo que sientes. O incluso te llevará a darte cuenta que has vivido tu vida sintiendo cosas que aún no sabes cómo se sienten. También te das cuenta de cuánto rechazas o aspiras a sentir ciertas emociones. Lo cierto es que todas las emociones son necesarias y útiles para tu crecimiento. Todas las emociones tienen algo que decir y mientras más rechazas una, menos vives de la otra. Las emociones son una puerta para conectar contigo mismo en un nivel mucho más profundo de lo que crees o de lo que has considerado que eres. Te dan un nivel de conocimiento acerca de ti que nada ni nadie puede ofrecerte como reemplazo. Las emociones son tus verdaderas maestras. De hecho, cuán cansador resulta no sentir lo que sientes.
¿Y qué efecto tiene eso para tu vida cotidiana? ¿Cuál es el impedimento o qué permiso necesitas en tu interior para ser quien eres? ¿Quién serías tú sin ese miedo a mostrarte tal cual eres? ¿Cuánta luz o belleza podrías sumar a la vida siendo exactamente tú? ¿Sabías que en el mundo existe un único lugar que solo tú puedes ocupar? Ahí es donde está toda tu fuerza y la mayor expresión de tu grandeza. Por eso, por eso es importante que aprendas a reconocer, sanar y vivir tus emociones y vivir cada vez un poco más en el instante presente. A medida que vas dándote permiso, que vas conociéndote y vas viviendo en mayor conexión consciente contigo, te das cuenta que todo es una oportunidad de aprendizaje. Que toda experiencia tiene una razón de ser, un tiempo y también una solución, que a veces es mucho más simple de lo que podía haber parecido y que solo te podía un paso. De ahí la importancia de vivir las emociones y profundizar en ellas. Cada vez que, cada vez que experimento una emoción que está desalineada con el presente, quiere decir que no es la emoción que me adapta a la realidad momentánea y que por lo tanto me ofrece la posibilidad de este reconocimiento, de este darme cuenta de cómo juzgo, cómo me relaciono y cuánto rechazo esa emoción. Por ejemplo, quiero ir a la playa y mi deseo es que haya un día resplandeciente, sin embargo está lloviendo y bueno, me enojo por esa razón. Si vivo el enojo y profundizo en mí, terminará siendo un espacio de conciencia y de crecimiento. Pero si en lugar de profundizar de la mano de esa emoción, me juzgo y me culpo de sentir lo que siento, estaré atrapado en mi propio juego mental. Más todavía si acepté la idea de que juzgar es algo malo. Cualquier juicio que hagas puede ser positivo en el sentido de que también te ayuda a crecer. Siempre y cuando lo uses como una herramienta para darte cuenta lo que tienen detrás, lo que esconden los juicios, y que en la mayoría de los casos es algo que niegas o algo que rechazas, algo de lo que te sientes separado. Y por lo tanto, ¿cuánto puedes conocerte gracias a estos juicios si te das el permiso de hacerlo? En cambio, si te juzgas y lo usas para rechazarte más todavía a ti mismo, te niegas y evitas tu experiencia, lo único que vas a conseguir es generar más dolor en tu interior. Una emoción primaria vivida a tiempo real es la única que te permite tomar una buena decisión en el instante presente. Y todo lo que vivimos es una parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y por lo tanto es nuestra decisión asentir a ello. Y vamos a seguir viviendo todo lo que sea necesario para nuestro crecimiento, pero la posibilidad de vivir más en el presente, de estar más conscientes y de vivir nuestras emociones primarias, es lo que hará toda la diferencia para vivirlo con más fuerza, con más tranquilidad y con más alegría de ser quienes somos. Y estoy de acuerdo que a veces al comienzo puede ser intenso el proceso o que puede darnos algo de miedo. Pero también tengo la convicción más profunda de que es lo único que te llevará a la paz y a la armonía. Porque si cuando te sientes mal pretendes sentirte bien, está faltando a la honestidad contigo mismo o contigo misma. Y al mismo tiempo, querrás exigirle a los otros que te den algo que te haga sentir bien, pero que ese otro no tiene la capacidad de darte porque todo está en tu interior. Yo sé que puede ser duro darse cuenta de esto, pero es mucho más duro evadirse de vivir la vida y de ser quien se es. Toda experiencia es digna de ser vivida, tal como está sucediendo. Al servicio de tu evolución tiene una razón de ser y es totalmente necesaria como paso previo para algo más, para algo mucho mejor para ti. La pregunta es si estás dispuesta, si estás dispuesto a ser tú, si estás dispuesto a ser feliz. En el mundo existe un único lugar
que solo tú puedas ocupar. ¿Estás listo? ¿Estás lista para ocuparla? Ese es el lugar donde está toda tu fuerza y la mayor expresión de tu grandeza al servicio de la vida. Espero que este video, que estas ideas, que estas comprensiones te resulten útiles. Y con esto me despido deseando lo mejor para cada aspecto de tu vida, para tu crecimiento y para tu evolución.